Del periodo, digamos, de 85-90 en adelante, yo dividiría mi relación con Sereñi en dos partes. Primero, como parlamentario. Yo fui en un par de oportunidades coordinador de la bancada y entonces, aunque esos dos primeros periodos parlamentarios fueron seguramente los que menos problemas tuvimos dentro del Frente Amplio, cuando teníamos algún problema, yo me anticipaba a los mismos para con Sereñi buscar una alternativa y una solución, a veces pidiéndole a él mismo que interviniera y que ayudara. Pero tuvimos 10 años de actividad parlamentaria con una bancada que se reunía semanalmente, con una agrupación de gobierno que también se reunía, creo que mensualmente, con una gran unidad, más allá de pequeños episodios donde teníamos entre los parlamentarios alguna diferencia, pero que siempre con la intervención de Sereñi se resolvían unitariamente. Yo no estaba en el aparato político del Frente Amplio, que era donde Sereñi operaba, hasta que en el año 96, Sereñi renuncia a la presidencia del Frente Amplio, en un acto de conmemoración del aniversario, un 5 de febrero, el acto se hizo en la cercanía o en la explanada de la estación del ferrocarril. Ahí, sin que nosotros supiéramos, Sereñi plantea su renuncia. ¿Por qué? Sabíamos, obviamente yo trabajé mucho en el tema de reforma constitucional, que el problema que hizo saltar, digamos, el problema fue que el Frente Amplio no acompañaba algunas de las propuestas de reforma constitucional que se estaban trabajando con los demás partidos políticos. Y entonces Sereñi se sintió, creo que desautorizado. Y entonces ahí renuncia y forma aquí mismo en este edificio, en el piso segundo, el Centro de Estudios Estratégicos 1815. Yo, como cuando lo inauguró no estaba en el Uruguay, al volver vine a saludarlo, a ver cuáles eran sus propósitos, y me entusiasmé con el piso que tenía Sereñi y le dije: general, cuando quede vacío un piso de esto, por favor, hágame avisar por alguno de sus colaboradores. A los 4 o 5 meses estábamos instalados en este piso quinto. Y entonces ahí, claro, la relación fue muy fluida con Sereñi, ¿no? No había tema político importante dentro o fuera del frente, en el país, que no tuviéramos una pequeña reunión, iba a tomar café, o él subía acá a tomar un café, yo bajaba, normalmente era yo que bajaba a su piso segundo para charlar con él. Sereñi, cuando se va, no se fue bien dentro del Frente Amplio. Hubo mucha tristeza, lo primero, ¿no? Pero la gente no quedó conforme con esa renuncia pública, con el Canal 10 transmitiendo en directo, cuando transmitía en directo un acto del Frente Amplio. O sea que, evidentemente, usando ese episodio para hacer una gran operación política contra el Frente Amplio. Cuando él renuncia, asume la presidencia Tabaré Vázquez y me llama para dirigir el IFO, que era un instituto de asesoramiento que había creado Sereñi, presidido por Sereñi. Entonces eso me hizo hablar mucho con Sereñi sobre el IFO, cómo yo de alguna manera continuaba y en algún aspecto cambiaba la política del Instituto Fernando Torgués, que así se llamaba. Un instituto que hacía un par de actividades académicas al año y estaba con un equipo de 15 personas, asesores, economistas, etcétera, asesoraba a los parlamentarios del Frente. Bueno, ahí se produjo, a través de esas conversaciones, un cambio
conversado con el propio Seregni, en función del cual los pases en comisión que estaban en el instituto iban al Parlamento, se formaba un centro de asistencia, de asesoramiento directo a los parlamentarios, como una especie de asesores colectivos. Así nos quitamos el San Benito de que teníamos una actividad partidaria del Frente Amplio, pases en comisión de distintos parlamentarios, cosa que ocurrió. Así finalmente se fueron y formaron este centro de asesoramiento técnico, y nosotros desde el IFO nos propusimos convertirlo en un centro de formación en políticas públicas, haciendo una cantidad de actividades en torno a eso, acá en Montevideo y en el interior, porque donde yo estoy, el interior no se olvida, porque yo soy un canario típico. Nunca me sentí foráneo al interior de la República. Esa fue una etapa rica de muchas conversaciones. Yo recibí muy buenos consejos del general, y el general, con su centro de estudios estratégico 1815, realizó una labor bien interesante de debate, de reflexión, publicaba, tenía recursos para publicar en libros el resultado de sus seminarios. Hizo una labor bien positiva para la comunidad nacional y para el Frente Amplio, ¿no? Nos nutrimos mucho de esos materiales que el centro de Seregni publicaba. Hasta que Seregni, yo no recuerdo bien en qué congreso, pide para hablar en el Congreso del Frente Amplio, y allí él retoma, digamos, el liderazgo moral del Frente Amplio. El hecho de ir al Congreso, de hacer un discurso proclive al Frente Amplio, con propuestas, con sus ideas. Él era un hombre que veía muy lejos, tenía una visión estratégica muy importante. Él tenía, como diría el general Perón, el óleo de Samuel. Seregni era un político que sabía ver lejos. Y entonces, en un discurso de esa envergadura, él logra otra vez la sintonía que yo siento que había perdido, quizás parcialmente, dentro del Frente Amplio. Y eso fue una cosa muy linda, de forma que Seregni, cuando muere con el apoyo, el prestigio que siempre tuvo dentro del Frente Amplio, totalmente recuperado, a la adhesión, incluso la adhesión fervorosa, apasionada de las masas frente amplistas en torno a su figura de incalculables proyecciones históricas. Seregni fue, como dije al principio, una personalidad de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI realmente excepcional, y dejó una huella muy honda, no solo en nosotros los frente amplistas, sino en el país. A veces se siente su ausencia, como se siente la ausencia de otros grandes dirigentes y luchadores del Frente Amplio, pero creo que hemos ido manteniendo al frente como primera fuerza política del país, y estamos viviendo una época difícil, y por eso que pienso que muchos compañeros están diciendo qué lástima que no tengamos a el general Liber Seregni, a Vivian Trías, a Enrique Rodríguez, a Héctor Rodríguez, en fin, una playa de grandes dirigentes del Frente Amplio que conformaron este instrumento hasta ahora victorioso, como no hay en el resto de América Latina ni en el mundo. No se ha podido configurar una fuerza unitaria de esta envergadura. Ahora mismo estamos viendo que España se perdió la oportunidad de tener un gobierno de izquierda simplemente porque el PSOE, sobre todo,